Buenas tardes, continuamos nuestro estudio de Efesios capítulo 2 y ahora debemos entrar al versículo 4, en donde ya viene el gran cambio en toda la exposición del apóstol, ya que venía dándose o mostrando la caída del ser humano, la ruina de su naturaleza. En cambio, ahora pues viene a dar el cambio Dios mismo. El apóstol Pablo entonces venía hablando de que estábamos muertos en delitos y pecados, más adelante lo va a repetir. Eso es bien importante porque el apóstol lo está mencionando de nuevo, hablando de la corriente en la cual va todo el mundo conforme al principio de la potestad del aire en el versículo 2 y en el versículo 3 de que todos hacíamos la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos y por naturaleza éramos hijos de ira. Esa entonces era nuestra condición siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo al príncipe de la potestad del aire y por supuesto siguiendo nada más y obedeciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Una carne arruinada, vendida al pecado, que tiene el pecado en sí. En estos miembros, y qué es lo que menciona, señala el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, y por supuesto, una, un apartarnos de Dios cada vez mayor hasta el punto de provocar la misma ira de Dios. Por eso es que por naturaleza éramos hijos de ira, siempre sería ese nuestro final. Entonces, este panorama, esta ilustración que da Pablo de la caída del hombre y de su propia maldad, entonces viene ahora la respuesta, que es la respuesta de Dios. Esto corresponde a Dios, entonces es bien interesante, pues obviamente todas las religiones indican que el hombre tiene que salvarse, tiene que buscar a Dios, tiene que encontrarse con Dios, tiene que satisfacer a Dios. Pero el Evangelio nos indica claramente que el hombre estaba perdido, arruinado y su condición era de ser enemigo de Dios. Y es Dios quien tiene misericordia del hombre. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, este pero es obviamente el enlace con lo anterior. Se está enlazando diciendo Pablo, esta es la condición del hombre y Dios nos ve en esta condición. Y en lugar de solamente operar en justicia, que Dios condenando al pecador es una justicia, no es un acto de odio, no es que sea un Dios malvado, es un acto de justicia. El hombre es el que se aparta haciendo la voluntad de sus pensamientos y de la carne, que solamente significa o solamente le indica satisfacerse a sí mismo sin importar las consecuencias. Y por supuesto, sin temor sin temor de Dios, sin temor a obedecer el bien de Dios, la justicia de Dios, sin importarle cuál sea el daño que cometa. Entonces, debido a esta condición, es justo que Dios le pague con condenación al ser humano. Y eso tenía que pasar con todos nosotros. Pues obviamente esa es nuestra condición, la condición de todos nosotros. Pero Dios, pero Dios es el que interviene, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Bueno, ese versículo es bien importante. Es rico en misericordia. Para empezar, siempre es importante aclarar que la misericordia significa hacer obra, hacer bien, hacer bendición, proveer para alguna necesidad sin necesidad de hacerlo. Es decir, no hay ninguna motivación ni una obligación para poder hacer esa misericordia, para poder hacer ese bien. Eso es misericordia. No existe ninguna obligación para hacer el bien, simplemente el querer hacerlo. Dios es rico en misericordia. Esa es la naturaleza de Dios. No vamos a encontrar ninguna otra creación de Dios que tenga esa gran misericordia. El Señor Jesucristo es quien revela esta misma gran misericordia, quien obviamente viene a este mundo no solamente en obediencia al Padre, sino que también en su misericordia, Él quiere entregar su vida. Al entregar su vida, entonces, le da vida y le ofrece vida al ser humano. Es la naturaleza divina que obviamente es y era el Señor Jesucristo, pero que no la vemos en ningún otro lado.
no vemos ese tipo de misericordia. El entregarse, el dar, el dar lo más valioso, el dar lo más importante. En esa misericordia es en donde viene la satisfacción de la justicia de Dios por medio del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se entrega también por misericordia y esto precisamente satisface la justicia de Dios. Nuevamente, ¿por qué? Porque en la justicia de Dios todos debíamos ser condenados. Y entonces, Dios no tenía ninguna obligación para venir a salvarnos, Dios no tenía ninguna obligación para hacernos algún bien y sigue sin tenerlo. Lo hace porque es rico en misericordia, es decir, de su propio corazón y de su propia intención, Él quiere hacer el bien. Lo que pasa es que todo ser humano es malo, todo ser humano es perverso, todo ser humano se desvía. Lo vimos la semana pasada, la intención del corazón del hombre siempre se va a inclinar hacia lo malo. Entonces, y tenemos que resaltar esto es lo que está brillando, que aunque somos malos, Dios nos paga con bien en esta vida porque nos está llamando a arrepentimiento. Entonces es bien importante esto, la gente no entiende esto. La gente considera que las bendiciones de Dios o el bien de Dios significa que Dios está contento. Una forma muy clara es el hecho de que la gente no se sienta preocupada por el mal que hacen, no sientan temor de Dios por las cosas incorrectas que hacen. ¿Por qué? Porque simplemente no pasa nada en el mundo. Es decir, el mundo está bien, seguimos teniendo sol, seguimos teniendo cultivos, seguimos teniendo lluvia, seguimos teniendo diferentes cosas. No, el ser humano no se pone a pensar, bueno, Dios está enojado. Dios está molesto, pues por su palabra nos indica que sí está molesto, siempre hay molestia, porque Dios está enojado con el pecador todo el tiempo, es lo que dice su palabra. Pero aunque está enojado con el pecador, Él no obra por medio de ese enojo. Lastimosamente es como con el enojo nuestro, cuando nosotros nos sentimos enojados o molestos por algo y esa situación continúa, lo que pasa es que el enojo se va acumulando. Es lo que vemos en el Antiguo Testamento cuando se desata la ira de Dios. Este tema del aire es interesante, especialmente en en este capítulo, porque lo vemos y lo vimos en el versículo 3. Por naturaleza éramos hijos de ira. Eso quiere decir que el hombre, siendo enemigo de Dios, cumpliendo solamente la voluntad de su carne, las intenciones de su mente y de sus pensamientos, que son bajos, son vanos y que no tienen nada que ver con Dios porque no conocen a Dios, es decir, se ha separado de Dios, es lo que llamamos muerte espiritual. Se ha separado de Dios, por lo tanto, ni le conoce, ni le comprende, ni le obedece, ni le importa hacerlo. Lo único que quiere hacer, lo vemos aquí en el versículo 3, lo vimos la semana pasada, lo único que quiere hacer es la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Esto provoca constantemente la ira de Dios, es decir, se enoja a Dios, se enoja a Dios, se enoja a Dios. Pero Dios todavía no obra con esa ira y todavía no castiga esa maldad. ¿Cómo obra Dios? Obra con misericordia. Sigue teniendo perdón, sigue teniendo bondad, sigue enviando su palabra por medio de las mismas palabras escritas que tenemos, radio, medios de comunicación, cualquier cosa, y por supuesto amistades también que nos llaman la atención acerca de la intención de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Pero no, el mensaje del Evangelio no es un mensaje de que Dios está contento con todo el mundo y Dios quiere que el mundo continúe así como está. Más bien, el mensaje del Evangelio, de los profetas y de toda la Biblia es de que Dios ya está cansado del pecado y va a destruirlo. Y el único fin del pecado, así como del pecador, es su destrucción. Pero Dios es rico en misericordia. Entonces Dios se molesta, Dios se irrita, pero no porque Dios esté irritado constantemente. Aunque Él es santo y los errores, bien podríamos decir, le irritan, le molestan, Él no puede ver cosas sucias, está bien, aún así sigue Él teniendo misericordia y responde con misericordia. Porque si Él dejara de responder con misericordia, ya este mundo no existiría.
Entonces es importante entender esto y esto el ser humano no lo entiende por regla general. El ser humano simplemente sigue su vida y dice, bueno, tengo que vivirla y ya estuvo, pero no me importa, no me preocupa mi encuentro con el Creador. ¿De qué se trata eso? ¿Existe eso? ¿Y creen que Dios les ama? Porque todavía sigue saliendo el sol, como dije, todavía siguen dándose cultivos, todavía sigue lloviendo y vemos el mundo relativamente bello todavía con las bendiciones de Dios. Y sí, son las bendiciones de Dios. Y sí, Dios sigue dando sus bendiciones, concediendo sus bendiciones. Si simplemente Dios quitara el sol, si simplemente Dios quitara el aire, eh, todo sería muy diferente. Pero Dios sigue dando misericordia, sigue concediendo misericordia, pero entendamos que no hay ni una sola obligación por parte de Dios. Dios no tiene, no está obligado de nada. Con respecto a hacer algún bien a alguien, Dios no tiene absolutamente ninguna obligación que porque se lo pido, que porque le exigí, que porque estoy yo, que porque están todos, es irrelevante. La misericordia de Dios está motivada por su mismo carácter, su misma naturaleza. Él es bondadoso. Él considera la imperfección o considera la pequeñez o considera la necedad o ciertas cosas, ciertos errores, ciertas características y capacidades y entonces Él responde en esa manera y constantemente se trata de su misericordia. Él no es aquel gran ser eh, superpoderoso que ve a todos como poca cosa y como cosas insignificantes. Dios tiene misericordia de toda su creación, completamente. Ahora vemos la otra parte del versículo, por su gran amor con que nos amó. Bueno, ¿a quién se refiere acá? Pablo, ¿de quién está hablando? Con su gran amor con que nos amó. ¿Se refiere a todo el mundo? ¿Se refiere a los creyentes? ¿A quiénes se refiere? Pues más adelante lo vamos a ver en los siguientes versículos que Pablo está hablando de lo que nos sucede a nosotros, o sea, lo que Dios hizo con nosotros, los creyentes, no con el mundo. Es decir, lo que viene después no es lo que Dios ha hecho con todo el mundo, lo ha hecho solamente con los creyentes, aquellos que llama el apóstol Pablo, los que son de la fe de Jesús. Aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador, aquellos que han creído en eso, lo vimos en el versículo 13 del primer capítulo de esta carta. Hemos escuchado el Evangelio, hemos creído en el Evangelio de nuestra salvación, entonces Dios ha enviado su Espíritu, entonces nos ha dado vida. Entonces, y hemos creído en Él. Nos da vida al escuchar el Evangelio, al creer en el Evangelio, recibir el Evangelio y entonces por eso nos entrega el Espíritu Santo. Entonces, sí está claro acá que Pablo dice, por su gran amor con que nos amó, no se refiere en este texto y en este contexto, y lo que vamos a seguir viendo en los otros versículos, no se refiere a todos los seres humanos. Se refiere a todos los cristianos en sí, no. Más exactamente, se refiere a los predestinados. Se refiere a los predestinados. En su forma elemental, este texto dice que nos amó, es decir, ya nos amaba, pero en realidad es una forma perfecta, quiere decir que nos amó desde siempre y nos amó completamente. Ahora, este término no lo podemos aplicar a todos los seres humanos. Con respecto a todos los seres humanos o con respecto a todo el mundo es en donde aplicamos el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, de tal manera amó Dios al cosmos, amó Dios lo que había creado, toda su naturaleza y por supuesto toda su creación humana, que fue lo más excelente, la creación más excelente de Dios sobre esta tierra. Entonces, en ese sentido general, sí existe amor de Dios. Pero aquí Pablo lo que va a empezar a describir se refiere a los creyentes, pero Pablo venía hablándonos en sentido más de predestinados, es decir, como creyente yo soy predestinado y yo fui amado por Dios desde
antes de la fundación del mundo, que es lo que ya vimos en el capítulo 1. Y también lo vemos, lo encontramos en el capítulo 8 de Romanos. En el capítulo 8 de Romanos encontramos a los que antes conoció, a estos también llamó. Entonces Dios ya nos conocía, Dios ya nos amaba, Dios ya había preparado el plan, Dios ya había hecho todas estas cosas y por eso es que Pablo habla en ese sentido. Aclarando, es malo que cuando estemos evangelizando, especialmente que este es un pasaje muy importante para el evangelismo, es necesario que le aclaremos a la gente esto de que Dios no es que ame a todo el mundo, eh, sino que ama al mundo en general, en forma general. Y pues la verdad es que no hace falta. Nosotros lo que estamos haciendo es un llamado de amor y ese es el mensaje del evangelio principalmente. Lo que hacemos es un llamado de amor. ¿A qué me refiero con un llamado de amor? Es lo mismo que hace el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte del Evangelio de Mateo, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Jesús está predicando, está dando su sermón y les dice, Jesús, vosotros sois la luz del mundo a los que le están escuchando. La pregunta sobre esto es, ¿todos los que le escucharon a Jesús ahí en ese sermón, se volvieron luz del mundo? Es decir, se volvieron creyentes, se volvieron hijos del Señor, pertenecieron a la iglesia, siguieron perseverando y predicando. Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no. Todos los que estaban ahí oyendo el sermón del monte, no. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se refiere el Señor Jesús con vosotros sois la luz del mundo? Y entonces la respuesta de algunos sería, pues a los que creen. Por eso, porque el Señor Jesús estaba haciendo un llamado de fe. A los que crean en esta palabra van a venir a mí y entonces yo les voy a hacer luz del mundo. Entonces es la misma historia con el llamado de amor. Cuando nosotros le decimos a alguien que Dios le ama y que quiere o que tiene un plan maravilloso, como son palabras un poquito acostumbradas cuando evangelizamos, Dios tiene un plan maravilloso para su vida, no lo sabemos. No sabemos si es predestinado, no sabemos si conoce la palabra, no sabemos si entiende. No sabemos si va a recibir la verdad del Señor, si va a creer en el Señor. Nosotros no estamos hablando sobre el futuro específicamente de esa persona, ni siquiera determinándolo en forma profética ni nada. Eso no podemos hacerlo. Y entonces, ¿por qué hacemos el llamado de amor? Porque es un llamado de fe. Es decir, Dios nos amó tanto que entrega a su Hijo. Entonces, cómo va a reaccionar el corazón de esa persona? ¿Qué va a hacer el corazón de esa persona? ¿Qué va a decidir esa persona con respecto a la palabra? De la misma manera como con el Sermón del Monte que mencionaba. Cuando Jesús les dice, vosotros sois la luz del mundo, está haciendo un llamado para aquellos que quieren creer y que quieren llegar a ser luz al mundo. Entonces es la misma historia. No quería señalar esto, creo que es importante para que ordenemos bien ciertos principios y ciertos conceptos. Por ejemplo, viene esta duda o esta crítica hacia Dios mismo. Bueno, si Dios nos ama a todos, si Dios ama a toda la humanidad, entonces como a la mayoría de la humanidad la va a meter al infierno. Lo que pasa es que no ama a toda la humanidad, ama en general a su creación. Como mencionábamos acá la palabra, creo que es la única forma de entenderlo cuando habla de hijos de desobediencia, hijos de ira. Es decir, son personas que vinieron de Dios porque fueron creados por Dios, pero se alejaron de Dios y lo único que hacen es desobedecer a Dios y provocar la ira de Dios. Entonces, eh, si provocan la ira de Dios, al mismo tiempo provocan el amor de Dios, es imposible. Eso no puede darse. Si se alejan de Dios y si rechazan a Dios, al mismo tiempo Dios les ama.
Dios tiene misericordia y Dios tiene misericordia en un sentido de quiere que las personas les vaya bien, quiere que tengan lo mejor en la vida. De hecho, dice la palabra, lo dice Pablo, lo dice Pedro, Dios no quiere que ninguno se condene. Dios está llamando a todos al arrepentimiento. Dios quisiera que todos se salvaran. Lo que pasa es que es el método de la salvación, es el método o el plan de salvación que tienen que seguir. La gente sigue, si es que quieren seguir supuestamente, la gran mayoría siguen sus propios métodos, su propia forma de donde también pueden seguir pecando y entonces solamente dan un pago, una cancelación de algo o algún sufrimiento de ellos mismos o de alguna bestia o algo así. Y entonces con eso ya tienen la cancelación del pecado, pero pueden seguir pecando. Recordemos que la religión es más bien la excusa para seguir haciendo lo malo. Esa es más bien la intención, supuestamente limpiando sus conciencias. Entonces, la religión es más un método para limpiar la conciencia, supuestamente, pero al menos en la mente de las personas se limpia su conciencia creyendo que están buscando a Dios. Pero no están siguiendo el método de Dios, no están siguiendo la forma de Dios. Y en la forma de Dios, pues ellos tienen desobediencia, ellos rechazan a Dios, ellos desprecian a Dios. El Señor Jesús dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, se lo dice a Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Claro, aquí estamos hablando un tanto diferente, ¿por qué? Porque era Saulo de Tarso y Saulo de Tarso, perdón, Pablo menciona que el Señor ya lo había separado desde que estaba en el vientre de su madre, eso lo menciona en Gálatas. Entonces sí había una predestinación en este hombre, sí había un deseo de Dios, sí había un conocer de Dios y Dios ya había determinado llamarlo. Aún así, siguiendo su propia voluntad, sus propios deseos, sus propias intenciones, él se volvió cada vez más y más enemigo de Dios, odiando y despreciando a Dios. Pero ese no es el caso de todos los seres humanos. No es el caso de todos los seres humanos. El hecho entonces que digamos a las personas que Dios le ama, Cristo le ama y que quiere, que tiene un plan maravilloso para su vida, está bien, es correcto porque lo que estamos haciendo es un llamado a la fe. Si esa persona tiene fe, si esa persona al escuchar el Evangelio y al escuchar el amor de Dios se da cuenta que es algo personal y que Dios me ha amado a mí, ya no es que Dios nos amó a todos, que Dios amó al mundo, sino ya es algo mío, es algo personal. Dios me amó a mí, por eso entrega a su Hijo. Bueno, entonces ya está entendiendo y está recibiendo ese llamado de la fe, llamado de la fe que tiene que ver con el amor de Dios. Pero comprendamos que Pablo aquí está hablando de los predestinados, o sea, de los creyentes, de los que han recibido la salvación al Espíritu Santo y participan de todo el plan de salvación. Es de ellos de quienes está hablando acá Pablo por su gran amor con que nos amó. Y Pablo, pues lo acabo de mencionar, según el ejemplo, ¿no? Por su gran amor con que nos amó. Pablo sí era un predestinado, Pablo sí había sido apartado, Pablo sí era una persona especial, aún así, él mismo demostró que en ese tiempo sin Dios se convirtió y era nada más que un enemigo de Dios. No supo entender su Salvador, no supo entender quién era Jesús, no supo entender quiénes eran los ministros de Jesús, simplemente se dejó llevar por su propia religión hasta volverse en un perseguidor de la iglesia. Aún así, Dios le amó. Aún así, el Señor le amó. Pero porque hay una predestinación, porque hay una respuesta de Pablo, porque hay una búsqueda de Pablo. No necesariamente digo que esa es la razón por la cual Dios le amó, eh, aunque puede participar, puede ser, no sabemos y no conocemos las intenciones de Dios, lo vimos en el capítulo 1 de esta carta, en donde fue el puro afecto de su voluntad. A lo más que llega Pablo en otro de los versículos donde dice su beneplácito, o sea, a Dios le dio placer hacer lo bueno o desear lo bueno o hacer lo bueno por nosotros. Pero de ahí no sabemos cuáles son las intenciones de Dios, porque nos escoge, porque nos elige y porque nos ama. Y sí, hay que entenderlo que Dios ama a sus escogidos, Dios ama a sus predestinados, pero eso no se aplica
a todos los seres humanos. ¿Y por qué ama a sus escogidos? Es decir, ¿por qué los amó y por eso los escogió? ¿Por qué los amó y por eso los predestinó? Esas son simplemente preguntas de Dios y para Dios. Entonces no, porque no aparece ningunas características por las cuales Dios defina, estos me agradan, estos me gustan y nada. Y además, lo va a decir más adelante Pablo, por gracia somos salvos. Es decir, todo lo que hemos recibido de Dios es un regalo inmerecido. Entonces, no puedo decir, es que yo amé a Dios, por eso Él me amó. O Dios ya sabía que le iba a amar, entonces por eso Él me amó. No podemos tener esas definiciones, no sabemos cuáles son las motivaciones de Dios. Es más bien que nosotros como escogidos, predestinados, como salvos y como ya receptores de todo este amor tan grande de Dios, lo que menciona aquí Pablo, por su gran amor con que nos amó, receptores de ese gran amor. Simplemente seamos agradecidos y tengamos gracia hacia Dios, bendición hacia Dios, exaltación y sintámonos verdadera y genuinamente afortunados. ¿Por qué razón Dios me eligió? No lo sé. No fue porque tal persona oró por mí, porque tal persona me habló, porque fui a tal grupo, porque pertenezco a tal iglesia. No es eso. Simplemente son las elecciones de Dios que fueron hechas de acuerdo a su soberana voluntad. Y sí queda muy claro el punto de la misericordia y más adelante veremos el punto de la gracia en el siguiente versículo, el punto de la gracia que quiere decir que era algo que yo no merezco. El que yo tenga salvación, el que tengamos salvación, no lo merecemos, así que no podemos exigirle a Dios cosas. Eh, ¿Por qué me amó Dios? No lo sé. ¿Por qué nos ama Dios? No lo sé, pero su amor hacia nosotros no es igual a su amor hacia sus creaciones. Fue necesario un amor maravilloso por parte de Dios. De la misma manera que para entregar a su Hijo o que su Hijo viniese a ser el rescate por todos nosotros, es el pago o la cancelación más grande que Dios ha necesitado dar. Precisamente por eso su cantidad de amor, o si le queremos llamar así, su nivel de amor, su apertura de corazón hacia nosotros es bastante grande. ¿Por qué? Porque entregó lo más precioso que tenía por nosotros. Y que por supuesto por siempre tendrá. No es que perdió a su unigénito, él no perdió a su unigénito, pero se entregó el unigénito por nosotros. Nuevamente, ¿por qué? Por su gran amor con que nos amó. Ahí usa las palabras clásicas, ágape, y sus formas del ágape es el amor sublime, el amor más alto. ¿Qué es el amor sacrificial? El amor que se entrega, el amor que lo da todo, el amor que no exige, el amor que no demanda, no busca una ganancia, una satisfacción personal o egoísta. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, aquí está Pablo entonces repitiendo básicamente el versículo uno, o sea, está regresando al versículo uno. Pablo entonces nos delata que lo que estaba haciendo antes era, nos da vida, veamos el versículo uno, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, solo que ahí quiso explicar cuál era nuestra situación antes, por eso versículo 2 y por eso versículo 3, cómo era esa situación de estar muertos en delitos y pecados. Ahora va a explicar lo otro, y Él os dio vida a vosotros. Entonces, ahora se va a centrar en esto. Se centró en la segunda parte y ahora se va a centrar en la primera parte. Aún estando nosotros muertos en pecados, que era la condición del versículo uno, nos dio vida solamente que ¿cómo? Juntamente con Cristo. Y entonces aquí viene esta frase que sí aparece en los manuscritos, solamente que no está encerrado en paréntesis, fue encerrado en paréntesis por parte de los traductores. Por gracia sois salvos, porque le pareció al traductor una aclaración del apóstol Pablo, pero no es una aclaración como la nuestra, esos paréntesis que a veces no tienen que ver con el texto. Aquí sí tiene mucho que ver con el texto. Es una aclaración, algo que resalta el apóstol Pablo. Esto es por gracia. Dios no nos amó
porque le amamos nosotros, Dios no nos amó porque le íbamos a amar, Dios no nos amó porque había un futuro en donde seríamos buenos hijos en Cristo Jesús o algo así. No sabemos qué vio, simplemente es parte de los misterios y no vamos a entender a Dios. Es decir, tenemos toda la gracia de Dios y no sabemos exactamente por qué a nosotros nos la quiso dar y por qué no se la dio a otros. No lo sabemos, simplemente, y nunca lo vamos a saber. De hecho, muy probablemente ni siquiera cuando estemos con el Señor lo vamos a saber. Pero no sé, posiblemente sí. Bueno, antes de entrar a por gracia sois salvos, que tiene que ver con el favor inmerecido. Gracia significa favor inmerecido. Entonces Dios nos da su favor, pero no existe ninguna obligación por parte de Él. Se parece mucho a la misericordia. Significa que Dios no tiene ninguna obligación para dar el favor o para dar su favor, para estar a favor. No hay ninguna razón. Simplemente Él entrega ese favor porque quiso hacerlo. Entonces, por más que veamos razones, formas, situaciones, pues no lo sabemos. Aún así, esto no quiere decir que Dios no sea favorable a la oración de alguien. Es bueno la oración de alguien que sea por intercesión a otra persona. Dios puede contestar y Dios puede hacer bien, pero no, Dios no da su favor por la oración de nadie, por el actuar o el bien actuar de nadie, por la búsqueda de nadie, por la supuesta santidad de nadie. Todas estas cosas son irrelevantes para que Dios conceda su gracia. Aún así, vamos a continuar esto más adelante porque se repite. Pero además tiene mucho que ver con la religión y las religiones actuales, que todas se centran en el hacer obra para poder obtener la salvación. Entonces sí tenemos que centrarnos un poco en esto y detenernos. Sí, vamos a centrarnos, perdón, en el tema de la gracia, pero antes de eso vemos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pablo ya viene resumiendo. Este pasaje es bien importante, pero si no tuviéramos Romanos y si no hubiésemos estudiado Romanos, nos costaría mucho. Eh, no es solamente nos dio vida juntamente con Cristo. Y después vemos el versículo 6 juntamente con Él nos resucitó. ¿A qué se refiere esto? Lo vemos en toda la doctrina del bautismo, y toda la doctrina del bautismo la encontramos en el capítulo 6 de Romanos. Toda la doctrina, que no es solamente eso, obviamente lo vimos o lo logramos entender con el bautismo del Señor Jesús, cumpliendo cada justicia, con la gran comisión que da el Señor, capítulo 28 de Mateo, donde el Señor nos manda a ser bautizados. Así como también en el último capítulo, capítulo 16 de Marcos, está siempre la obligación del ser bautizados. Y por supuesto, todos estos ejemplos que ya se fueron dando en Hechos de los Apóstoles. No es el único lugar, hay varios lugares donde está la doctrina del bautismo, pero el sentido espiritual del bautismo nos lo muestra el apóstol Pablo. El bautismo no es solamente un acto de obediencia, que sí lo es. Es el primer acto de obediencia para todo creyente. Si todo creyente se ha entregado a Cristo, si todo creyente quiere entregar su vida a Cristo, le ha entregado su corazón por obligación, porque es una orden, es la primera ordenanza, es una ordenanza del Señor Jesucristo, es decir, ese creyente, nuevo convertido, tiene que cumplir una orden y esa orden es el bautismo. Entonces, simplemente con eso, yo quiero cumplir esa orden, entonces con eso está cumpliendo, porque quiero pertenecer al pueblo del Señor, al nombre del Señor, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y el medio para entrar es precisamente por la primera ordenanza, que es la ordenanza del bautismo. Pero la doctrina del bautismo encierra los actos espirituales
que Dios hizo en nosotros. Es decir, yo me bautizo en las aguas porque yo ya fui bautizado. Esa es básicamente la idea que hay que entender y que estamos testificando por medio del bautismo. Yo ya fui bautizado. ¿En qué forma fui bautizado? Porque yo ya fui bautizado en Cristo Jesús. Estaba Cristo Jesús muriendo y es el Padre Celestial, es Dios mismo quien me bautiza a mí. No solamente fueron mis pecados cargados en su Hijo Jesucristo, sino yo mismo estoy en Cristo Jesús. Fui bautizado en Cristo Jesús. Bautizar significa sumergir y esa es básicamente la idea. Hemos sido sumergidos en Cristo Jesús. Cuando Él estaba en la cruz entonces muriendo, entonces yo fui unido, fui sumergido, fui bautizado a Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Esta unión con Cristo Jesús que se da ahí en la cruz, mientras muere Jesús, es una unión que nunca será destruida, no habrá separación, no importa qué pase, ya no acabará nunca. Esta unión es una vez y para siempre. Esta unión, según lo vemos y según la doctrina, es para los creyentes, para los escogidos, para los predestinados, para los hijos de Dios. Todo hijo de Dios tiene que entender que ha sido unido a Cristo. ¿En qué momento? Es el inicio. El inicio de esto es en la cruz. Por esa razón es que el bautismo no es un medio de salvación, no es un sacramento, no es algo para cumplir y obtener la salvación. El bautismo yo lo debo hacer porque yo ya soy salvo. El bautismo lo debo hacer porque el bautizarme en las aguas es una imagen, una representación, porque yo ya fui unido a Cristo Jesús. Y esa unión no se va a acabar nunca. Lo vimos en el capítulo 3 de Filipenses, en el último versículo de ese capítulo, como la misma gloria del cuerpo de Cristo es la que vendrá a mí. Cuando Jesús se manifieste ya en el cielo, cuando venga a esta tierra, Él llamará y entonces me levantará y la gloria del cuerpo de Jesús será la que me haga levantar, me haga resucitar y por supuesto me transforme a la semejanza de su gloria. Nuestros cuerpos van a brillar con la misma gloria del cuerpo de Cristo, porque es la gloria del cuerpo de Cristo la que vendrá a nosotros. El apóstol Pablo lo menciona, bueno, lo vamos a ver en Colosenses más exactamente, por eso no revisamos esos pasajes, pero en el capítulo 3 de Colosenses nos indica Pablo que Jesús es nuestra vida. Nosotros ya no estamos vivos. Es un poco tal vez extraño, pero es lo que tenemos que ir viendo en estos pasajes. Antes no estábamos vivos, sí, estábamos muertos en delitos y pecados, por supuesto, y entonces en Cristo tenemos vida. Pero esta no es nuestra verdadera vida. Aunque ahora nosotros tenemos vida espiritual, esta no es nuestra verdadera vida. Ya no estamos muertos en delitos y pecados, pero no tenemos nuestra verdadera vida. La verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Él se manifieste, que es lo que dice Pablo en Colosenses, cuando Él se manifieste, entonces nosotros, nuestra verdadera vida, quienes somos de verdad en Cristo Jesús y todo lo que Dios hizo en su Hijo con nosotros, se va a manifestar. Es por eso que nosotros formalmente no estamos ganando nada. Nosotros solamente estamos comprobando fidelidad. Soy fiel. Estamos caminando en ese camino de desierto como lo hicieron los israelitas cuando salen de Egipto, son liberados por Dios de forma milagrosa y maravillosa de Egipto. Sí, pero todavía no había acabado ese caminar, ese andar. De hecho, no se les exige fe en ese momento, pero después sí se les exige fe y como no tuvieron fe, por esa razón es que se quedaron 40 años en el desierto y tuvieron que morir. Que por cierto, esta imagen de los israelitas caminando por esos 40 años hacia la tierra prometida es una imagen del creyente, tal vez de las más exactas, si no la más exacta, del creyente que ha dejado el mal, que ha sido librado del pecado o liberado de su pecado, de su propia maldad
y está todavía caminando hacia la tierra prometida. Todavía no estamos en la tierra prometida, todavía no hemos obtenido toda nuestra herencia, todavía no hemos alcanzado ese fin glorioso y especial. ¿Y significa eso de que necesitamos fe? Para llegar al fin de ese camino, sí, sí necesitamos fe para llegar a al fin de ese camino. De hecho, es lo que expresa el escritor de Hebreos, que somos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si no retenemos nuestra confianza del principio, no vamos a recibir esa herencia. Se trata de guardar la fe. Pablo lo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces Pablo no estaba haciendo obras de salvación, Pablo estaba guardando la fe. El problema con la gente cuando apostatan de la fe o cuando simplemente se apartan es porque no guardaron la fe. Ese es el problema. Entonces por eso regresan al mundo, por eso se alejan de Dios, por eso se alejan de la iglesia, por eso se alejan del camino bueno. Se alejan, ¿por qué? Porque han perdido la fe. Tal vez no completa, pero eso es muy debatible. Y mucha gente dice, yo creo en Jesús, pero lo cierto es que no. No es que crean en Jesús, es que saben de Jesús. Saben de Jesús, saben quién es Jesús, entienden quién es Jesús, pero no creen en Jesús y no tienen fe en Jesús. Entonces hacen su forma, su propia forma de entender y de seguir y supuestamente servir a Cristo cuando Él dio parámetros, cuando Él dio formas exactas para seguirle. Entonces, no, yo vengo y me salgo de esos parámetros y digo que sí, sigo teniendo fe. Y no, sigue sabiendo, pero no tiene fe. Entonces, no vamos a entrar a todo esto, esto es un poco más complicado. Pero la imagen esta de los israelitas es de las más importantes y tengan eso bien presente. Em, si no estoy mal, perdón, no recuerdo bien el capítulo, creo que es capítulo 10 de Primera Corintios, no recuerdo, o de Segunda Corintios. Y el apóstol Pablo está hablando de que los israelitas, todos, pasaron y cruzaron por el mar abierto, el mar rojo abierto, y dice, esto es una especie de bautismo. Ellos fueron bautizados, ellos recibieron la revelación, ellos recibieron la ley, escucharon, estaban en el monte y escucharon la voz de Dios. Aún así, esto no fue garantía para que ellos entraran a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Siempre, esto es bien importante. El hecho de que recibí este llamado de fe, recibí el llamado del Evangelio y me entrego a Él con todo mi corazón. Eso no es garantía de que yo voy a terminar. La garantía de que yo voy a terminar mi carrera hasta el final y presentar mi fe, como dice Pablo al final de su vida, he guardado la fe, es precisamente ir guardando todos los días mi fe. No porque tuve un principio bonito, no porque pasaron cosas maravillosas, ni siquiera porque recibí una sanidad. Todos los que el Señor Jesús sanó, ¿se salvaron? La respuesta es obvia. La respuesta es no. Todos no se salvaron. Incluso el Señor Jesús señala a Capernaum. Es una Betsaida, es otra de las ciudades que él señala y dice, si en Tiro o en Sidón si hubiesen hecho los mismos milagros que se hicieron en ustedes, tiempo va que se hubieran arrepentido en ceniza. Entonces, no estaban arrepentidos. El hecho de recibir bendición es para provocar el arrepentimiento. El hecho de recibir milagros es para provocar el arrepentimiento en las personas, pero ese puede ser el principio de fe. El punto es, ¿van a terminar con esa fe? Estamos todos caminando esta vida, ya recibí la salvación, ya recibí el perdón, ya creo en el Señor Jesucristo, le entrego a Él mi vida, pero si yo me aparto de ese camino, no importa si lo estuve haciendo un año, 5 años, 10 años, 20 años, yo tengo que permanecer hasta el final. ¿Permanecer en qué? Permanecer en la fe. No se trata de hacer obras.
No se trata de hacer obras. Por gracia sois salvos. Pablo lo va a repetir más adelante. Por gracia sois salvos, sino se trata de la confianza que tengo en Cristo. Y esa confianza, pues obviamente inicia con esta unión que hace Dios, no la hago yo. Yo no decido unirme a Jesús, yo creo en esa unión, yo recibo esa unidad. Yo creo que Dios me tomó a mí. Por eso cuando hablo en sentido personal, lo hablo porque es mi fe, es mi seguridad y mi confianza. Yo no voy a estar hablando mayor cosa de la fe de nadie. Ni mucho menos voy a señalar una persona si cree o no cree, cada quien es libre en su mente, pero cuando hablo en sentido personal es porque yo lo creo, porque es mi convicción, yo creo, es mi seguridad total de que Dios me tomó y me unió a su Hijo Jesucristo mientras estaba en la cruz. Ese es el milagro sobrenatural y diría yo el superior. De ahí empieza estos eventos que cuando ya estamos en Cristo y que sabemos que Dios sigue haciendo obra, Dios sigue haciendo obra porque es Dios, por medio de su Espíritu, que levanta a su Hijo Jesucristo. Lo vimos también en el capítulo 1. Es el supereminente poder de Dios que operó en Jesús, levantándole de entre los muertos, es el mismo poder que operó en nosotros. Es de ahí de donde parte el milagro del creyente. El creyente es una obra milagrosa. Somos obras milagrosas de Dios y sobrenaturales porque fuimos unidos por el poder de Dios, por la obra de Dios, por la intención y el deseo de Dios. Fuimos unidos a Cristo. Y debido a eso, cuando Él muere, nosotros hemos muerto. Hemos muerto, bueno, ahora ya sería una segunda muerte, por así decirlo. Pero no veamos en términos de hay primera muerte, segunda muerte, tercera muerte, cuarta y todas esas formas. No lo veamos en sí en eso, sino que ya morimos a ese ser muerto. Es un poco extraño verlo, ¿no? Pero Pablo nos está describiendo a partir del versículo 1, el versículo 2, el versículo 3, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ese ser muerto en sus delitos y pecados es unido a Jesús para ser muerto, para que en la muerte de Jesús ese ser muera. Ese ser que estaba muerto en delitos y pecados. Es un poquito como un trabalenguas, ¿no? Pero así es. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero fuimos unidos a Cristo en primer lugar para morir en Cristo. Pero ¿para morir en qué forma? Para morir a lo que éramos, a ese ser que estaba muerto en delitos y pecados. Vemos versículo 2 que seguía la corriente de este mundo. Por eso un cristiano no puede seguir la corriente de este mundo. No puede estar obedeciendo las cosas que pone Satanás. Más bien tiene que luchar contra esas cosas, esforzarse por luchar contra esas cosas. Que esto no quiere decir rechazar al mundo. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo y tenemos que estar en él. Pero eso no quiere decir que tengamos que seguirle, obedecerle y hacer todas las cosas que ellos hacen. Y al mismo tiempo no quiere decir que tengamos que rechazarle completamente porque para eso tendríamos que salirnos del mundo. Tenemos que ser juiciosos. ¿A qué se refiere Pablo con esa corriente? Esa corriente que sigue el mundo y obviamente es una corriente que Satanás quiere que el mundo em, termine y el fin de esa corriente es la condenación. Lo que Pablo menciona después, por naturaleza, hijos de ira. También lo dice en el versículo 2, hijos de desobediencia. Entonces, no se trata que todas las cosas que están en el mundo son hechas por Satanás. No se trata que Satanás es el dueño de todo el mundo. No es cierto. Satanás ha hecho una corriente entre los seres humanos que tiene que ver con los gobernantes, tiene que ver con los vicios, tiene que ver con mucho del dinero. Ese es un ejemplo claro. Satanás tiene mucho dinero y Satanás puede dar mucho dinero y Satanás puede utilizar muchísimo dinero. ¿Eso quiere decir que el dinero es de Satanás? Las formas, los usos, el capitalismo, ¿no? El famoso capitalismo, todo eso es de Satanás. No.
Las riquezas no son de Satanás, las riquezas no las hizo Satanás, las riquezas no son malas o no son satánicas por esencia. El punto es qué es lo que estamos haciendo con eso. Por eso era tan importante esos conceptos de hijos de desobediencia. ¿Estamos desobedeciendo a Dios? Con mi dinero estoy desobedeciendo a Dios, con mi cuerpo estoy desobedeciendo a Dios, con mi familia estoy desobedeciendo a Dios, con mis posesiones estoy desobedeciendo a Dios. Si la respuesta es sí, entonces estoy siguiendo la corriente de este mundo, porque este mundo, con todo lo que tiene, o con la mayoría de cosas que tiene, está desobedeciendo a Dios. Dios le dice, ve por allá y no quieren hacerlo. Haz estas cosas, no, no quiero hacerlo. Entonces, espero que ya vayamos entendiendo, ¿no? Que tenemos que ser juiciosos. No se trata de rechazar completamente al mundo porque todo el mundo es del diablo, todo lo contrario. Hay mucho de Dios en el mundo. Los placeres es otra clásica, especialmente entre los cristianos, no digamos los legalistas. Todo placer es malo, todo placer es perverso, hay que rechazarlo completamente. Los religiosos también hacen esto, rechazan completamente el placer. Eh, ¿Es malo? El punto es si estoy utilizando esto a modo de desobedecer a Dios y para provocar la ira de Dios. O más bien, estoy usando esto, en este caso estaría hablando del placer, lo estoy usando a modo en el cual estoy obedeciendo a Dios y estoy agradando a Dios. Ese es el juicio que el creyente tiene que tener, que nosotros que hemos sido llamados tenemos que tener como cristianos. Ahora, no somos cristianos por eso, no somos cristianos por seguir una filosofía, no somos cristianos por seguir una forma, porque bueno, yo era desobediente antes y ahora ya soy obediente. Antes provocaba la ira de Dios y ahora ya no, o me esfuerzo por ya no provocar la ira de Dios. Es que hubo un cambio de esencia, un cambio de mi naturaleza. Y ese cambio inicia en que fui unido a Jesús y esa unión a Jesús no se va a romper nunca. Si soy verdaderamente unido a Cristo, quiero decir, si he sido unido a Cristo de una vez, es una vez y para siempre. Es por eso que la predestinación es inquebrantable, el llamado de Dios es inquebrantable cuando lo recibimos, es decir, cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu Santo, hay un cambio de naturaleza y ese cambio de naturaleza nadie lo puede destruir, arruinar, romper, sacar, separar o lo que quieran mencionar. No hay ningún cambio sobre eso. Hay un cambio de naturaleza. Por eso el creyente no se basa en sus obras, no se basa en sus actitudes. Sus actitudes se basan en el cambio de su esencia, en el cambio de su naturaleza, en la obra y el milagro de Dios que ha transformado su vida. Entonces, sea las religiones, que tampoco es que tengan gran intención al respecto, pero las religiones se basan en hacer obras para encontrar ese cambio o ese milagro o hacer una transformación. No. Hay también otras corrientes en donde se menciona, bueno, vino Jesús y solamente nos vino a mostrar la naturaleza crística en todos. Eso es mentira. La naturaleza crística no existe en todos los seres humanos. Más bien, se han alejado completamente de Dios. Son desobedientes y por naturaleza provocan la ira de Dios. No es cierto. ¿Cuál es la diferencia del creyente? ¿El creyente tiene que hacer lo bueno, tiene que manifestar lo bueno? Sí, pero no por eso ser salvo o no porque está buscando esa transformación. Si está buscando esa transformación es porque no ha sido transformado. La transformación es el milagro. Cuando se da la conversión, hay un cambio de ser, un cambio de naturaleza, un cambio de seguridad, de confianza, más exactamente cuando viene el Espíritu Santo, que en qué momento es, en la conversión, en el bautismo, no lo sabemos y es irrelevante, simplemente viene el Espíritu Santo, se tiene la convicción, se tiene la seguridad de que hay un cambio de naturaleza. A causa de ese cambio que llamamos el nuevo nacimiento, a causa de esa transformación, es entonces que yo quiero ir agradando a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, buscar a Dios, conocer más de Dios. Es a causa de eso. Entonces, nos damos cuenta que no existe ninguna obligación ni ninguna imposición sobre hacer lo bueno, haga lo bueno, si no se va al infierno. No,
Tiene que hacer lo bueno, pero porque usted ya no es el mismo de antes. Tiene que ser diferente, tiene que buscar cosas distintas porque ahora la naturaleza de Cristo está en usted y es una naturaleza divina y es una naturaleza eterna, de vida eterna. Por lo tanto, tiene que ser distinto a los demás. Y estando aún, nos dio vida juntamente con Cristo y estaría casi completando versículo 6 juntamente con Él nos resucitó. Vamos a dejar la última parte del versículo 6. Esta unión entre juntamente con Cristo nos ha unido es en la cruz. Cristo muere, nosotros morimos, Cristo es sepultado, nosotros somos sepultados juntamente con Cristo, que es el proceso que vemos en el capítulo 6 de Romanos, ahí lo vemos el proceso, y precisamente Pablo estaba hablando del pecado. Pablo empieza a hablar, empieza a dar esta discusión del bautismo precisamente porque se mencionaba si la gracia de Dios vino por causa del pecado y la gracia fue necesario, una enorme cantidad de gracia, llamémosle así, debido a la gran cantidad de pecados, Pablo entonces decía, bueno, entonces sigamos pecando para que haya más gracia. Entonces alguien pensará así, diría el apóstol Pablo en ese momento, alguien pensará así, pero por eso dice Pablo, no, en ninguna manera. Nosotros ya hemos muerto al pecado. Entonces, el cambio de sentido es bien importante y que no lo da la religión y no lo da la religión porque quieren ocultar la verdad de la naturaleza de Cristo y de ese milagro que Dios ha dispuesto para todo ser humano. Dios ha dispuesto el milagro de la conversión y de la salvación, es decir, de venir a vida nueva para todo ser humano que se lo pide, para todo ser humano que se lo pide y ha creído en eso. Lo que pasa es que los seres humanos no lo creen. Lo que pasa es que lo creen mal, pero sobre todas las cosas es que por medio de las religiones y diversas situaciones no se ha creído correctamente y no se han entregado correctamente. Por eso Jesús nos llama, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Y sí, está hablando ahí sobre el martirio, pero en realidad está hablando en general para todos los creyentes de verdad, porque para ser un creyente de verdad hace falta perder la vida. Y el llamado del Evangelio es un llamado a perder la vida. ¿Cuál vida? Su vida anterior, su vida de pecado, su vida de este hombre o mujer que estaba sepultado en delitos y pecados. Y eso el ser humano no lo quiere hacer. Ese es el problema. Quieren la salvación porque obviamente no quieren ir a condenación, no quieren ir a un lugar de condenación, no quieren ir a un lugar de tormento, pero no es que quieran encontrarse con Dios. Es por eso que para los seres humanos perdidos, los que menciona aquí Pablo, hijos de desobediencia e hijos de ira, lo menciona el versículo 2 y el versículo 3 del capítulo 2 de Efesios, eh, para ellos el paraíso es este mundo. Porque en este mundo no están recibiendo, más o menos, ¿no? Pero no están recibiendo en sí toda la justicia por sus pecados, pero al mismo tiempo no se encuentran con Dios y no tienen nada que ver con Dios. Para ellos este es el paraíso. Y lo pueden notar en toda persona con muchísimo dinero, lo pueden notar en una persona con muchísimos placeres, una persona que hace maldad y maldad y maldad y maldad. No les importa la muerte, claro que les importa la muerte, pero porque piensan que la muerte es, bueno, solamente una suspensión, ya se acabó la situación, pero el paraíso que ellos tienen o se construyen o que les agrada es el paraíso de este mundo, solamente basado en hago lo que quiero y obtengo lo que a la fuerza consigo. Y solamente veo mis placeres y no me importa lo que nadie más haga, reciba o pierda. Es un paraíso para el ser humano. Por eso Jesús dice, la idea de venir a mí es, tienes que perder tu vida, porque sí la vas a perder.
Si no la vas a perder, si no la dejas, si no te olvidas de lo que eras antes, entonces no puedes estar conmigo. Ciertamente Jesús hablaba de los mártires, por supuesto, los mártires recibieron gran bendición precisamente por ese sacrificio, pero yo lo aplico mucho también a la salvación misma, a ese evento en donde nosotros nos entregamos a Cristo. Bueno, el evento en donde se entrega a Cristo significa que usted dejó de ser lo que era humanamente. Este ser humano muerto se entrega a Cristo Jesús para que es el único modo de recibir vida. Y por gracia sois salvos, bueno, es una aclaración muy, ya hablando lo último, por gracia sois salvos es una aclaración fácil de comprender para las religiones, pero que la desechan y la desprecian grandemente. Las religiones buscan la salvación o buscan tener medios de salvación por medio de obras, por medio de cosas buenas, supuestamente. Y digo supuestamente porque en realidad es un lavado de conciencia. Nunca van a dejar de hacer lo malo. Ellos lo saben que nunca van a dejar de hacer lo malo y tampoco quieren. No quieren dejar de hacer lo malo. Si quisieran dejar de hacer lo malo, irían a Cristo, irían a la verdad, a la transformación. Cristo no solamente es aquel que limpia los pecados, es aquel que purifica el alma. Cristo transforma la mente, limpia el corazón, los pensamientos, los sentimientos, los deseos, pone en sintonía genuina, perfecta, plena, cosas como el amor. Esa es una básica. El ser humano dice que ama. Mentira, el ser humano no ama. El ser humano es un egoísta. El ser humano se ama a sí mismo. El ser humano ama sus placeres, ama sus intenciones, pero en realidad no sabe lo que es el amor. El amor que se sacrifica es el verdadero amor. El amor que se entrega, que tiene misericordia, que tiene bondad, ese es el verdadero amor. Si yo tengo, doy. Ese es el amor. Pero nos cuesta porque somos humanos y venimos precisamente de nuestro egoísmo. Por eso es que nuestros conceptos están muy mal, son muy incoherentes. Y cuando nos encontramos con la verdad del Señor, choca bastante con nosotros. ¿Cómo puedo ser así? ¿Cómo puedo llegar a ser esto? ¿Cómo puedo llegar a ser esta persona? Porque hace falta transformación. La religión nunca busca la transformación porque no la entiende, pero por otro lado, más bien lo que hace es esconderla. Supuestamente entiende al pecador, no, no entiende al pecador, ama al pecador y quiere seguir haciendo lo malo. Ellos son pecadores y son ministros de pecado para los otros pecadores que les escuchan. Eso es lo que buscan hacer. Por eso crean estos sus imperios, por eso hacen sus jerarquías, sus estructuras para seguir haciendo lo malo entre todos y supuestamente limpiar sus conciencias. Y entre eso tal vez, o más bien Dios tendría que perdonar, porque Dios es inmensamente misericordioso, pero no entienden la calidad y el nivel de la misericordia de Dios. Por ejemplo, la misericordia de Dios nos sirve para que nos arrepintamos. Es un llamado de Dios para arrepentimiento, no para seguir haciendo lo malo. Dios es tan bueno que sigo haciendo lo malo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y bueno, no habrá ninguna consecuencia porque Dios es obviamente misericordioso. No nos damos cuenta que la misericordia y la bondad de Dios es porque nos está llamando al arrepentimiento. Entonces, las religiones quitan esta situación de la salvación por obras porque por medio de esto viene el esfuerzo del ser humano y el ser humano se está esforzando y supuestamente Dios lo va a ver. Y con esta situación Dios tiene la obligación de perdonarle, pero de hecho no tienen ninguna seguridad y lo pueden ver en la religión claramente, en cualquier religión. Usted tiene que hacer estas cosas para poder ser salvo y las hacen, las cumplen. ¿Qué tanto hay que hacer? ¿Cuánto hay que hacer esa feligresía o ciertos llamados o ciertos sacrificios? ¿Cuánto hay que hacer? ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo? ¿Quién le va a decir a esta persona? ¿Quién le puede decir a esta persona que ya cumplió y que ya tiene lo necesario para ser salvo cuando su misma religión le está diciendo solamente tiene que seguir haciendo? No hay ninguna seguridad, no hay ninguna conclusión, no hay ninguna certeza. Y por eso obviamente nunca encuentran una genuina fe.
pero el problema también es que ni siquiera quieren hacerlo, no quieren encontrar una fe. No quieren encontrar certeza, no quieren encontrar seguridad porque quieren seguir haciendo lo malo. Es a lo que Pablo llama estar muertos en vuestros delitos y pecados. Quieren seguir haciendo lo malo porque es lo único que puede hacer aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Aquel que no tiene cercanía con Dios, unidad con Dios, que no está cumpliendo la voluntad de Dios, solamente puede hacer ¿qué? Lo vimos la semana pasada. Solamente puede hacer la voluntad de su carne y la voluntad de sus pensamientos. Nunca va a encontrar el camino de Dios verdaderamente y siempre encontrará ese camino de ira o ese fin de ira. ¿Por qué? Porque por naturaleza es un hijo de ira. Siempre seguirá haciendo lo malo y siempre seguirá desobedeciendo y provocando a Dios en su ira, en su molestia. ¿Cuándo es el fin? Según la estructura, según la jerarquía, según la religión, ¿cuándo es el fin? Cuando ya queda satisfecho todo. ¿Tengo que dedicarle 20 años a esa religión? ¿Tengo que dedicarle 30 años a esa religión para que quede satisfecho todo? Y dense cuenta que en ninguna religión hay satisfacción, o secta también. No existe ninguna satisfacción para que esa persona que está dentro de la religión quede ya salvo, restablecido. Incluso después de muerto, pues recuerden, están las misas, ¿no? Y hay que estar pagando misas y hay que orar por los muertos y por las almas, ya saben, del lugar aquel. Hay que orar por esas almas, hay que interceder por esas almas. ¿Por qué? Porque siguen pagando, siguen cancelando, siguen sufriendo, siguen eh, expiando o purgando. Claro, se encuentran con el gran problema que ni siquiera lo entienden muy bien, pero el gran problema es lo que menciona Pablo y lo vemos desde el versículo 4. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Eh, ¿Qué es lo que hace? Quiere unir al hombre con su Hijo Jesucristo y esa es la única oportunidad de salvación y de vida eterna que tiene el ser humano. Y aquí es donde viene el gran encuentro, ¿no? Porque el hombre religioso por lo que sea, motivos que sea, no quiere acercarse a Dios. El problema es que Dios ya tendió la mano. Entonces, ese hombre religioso no solamente está siguiendo su maldad, desobedeciendo, siendo por naturaleza hijo de ira, sino que además está despreciando el favor de Dios. Está despreciando la riqueza de la misericordia de Dios que le ofrece la mano, que le tienden la mano para salvarle. Está despreciando el amor de Dios que está ahí para todos los que creemos y recibimos al Hijo de Dios. Está despreciando eso. Y por supuesto está despreciando la obra, el milagro. Lo está despreciando, lo está menospreciando, lo está echando de menos que también es una obra. Si Dios quiere que todos los hombres procedan a arrepentimiento, Dios quisiera salvar a todos los seres humanos. Dios quisiera darles nueva vida, hacerles nacer de nuevo, entregarles a su espíritu. Y eso tiene que ver con la obra de que este hombre o mujer sean unidos a Jesús y por eso, cuando Cristo muere, esa persona muere, así como nosotros los creyentes morimos. Cuando Cristo es sepultado, nosotros somos sepultados y cuando Cristo resucita, nosotros somos resucitados juntamente con Cristo, porque estamos en Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Entonces, las personas religiosas desprecian esa unión con Jesús y los actos milagrosos que Dios hizo en su Hijo Jesucristo, pero al hacerlos en su Hijo no los hace solo en su Hijo, los hace en nosotros también o con nosotros también. Nosotros somos llevados, por así decirlo, junto con Jesús. Cuando Él resucita, nosotros resucitamos a vida nueva. De ahí viene el milagro, de ahí esa es la raíz del milagro. Eh, que por supuesto lo vamos a ver, ya su efecto, podríamos decirlo físico, su efecto es cuando resucitemos. Y cuando resucitemos, vamos a tener la semejanza del cuerpo glorioso o de la gloria semejante, perdón, es un poco difícil este, la gloria semejante
del cuerpo de Cristo Jesús, nosotros la tendremos. Porque estamos en Él, porque estamos unidos a Él. Nosotros no estamos ganando la resurrección. Nosotros no estamos ganando la glorificación. Nosotros no estamos ganando la salvación. Eso ya lo entrega y es todo parte del favor inmerecido de Dios a todo aquel que cree, a todo aquel que se arrepiente y a todo aquel que cree. Y es lo que una persona religiosa está despreciando. No necesariamente es que lo sepa, digo yo, qué terrible es si lo sabe, porque si lo sabe, entonces ese sí es verdaderamente un hijo de Satanás. Es una persona que conoce el método de salvación y no solamente no lo sigue, sino que además bloquea a todos los demás para que no se salven. Es utilizado por Satanás para no, los otros no reciban la salvación. El Señor habló de esto con respecto a los fariseos. Ustedes no entran al reino, pero al mismo tiempo no quieren que otros entren. Que bueno fuera, bueno, ustedes simplemente no quieren entrar, bueno, no entren, pero no, lo que están haciendo es bloquear a otros que sí quieren entrar y ustedes les están mostrando que no es por ahí. Entonces, démonos cuenta que aunque no sepan la salvación, que aunque no conozcan la salvación, que aunque no entiendan la salvación, están quitándole mucha oportunidad y mucho bien y están haciendo un grave rechazo de Dios en cuanto a su gracia, en cuanto a su bondad. Dios quiere regalar la salvación, Dios quiere regalar su relación y me refiero a regalar no porque sea algo barato, no porque sea algo insignificante, sino porque Dios no está exigiendo un pago por parte del ser humano. Y esto es para todo ser humano. Quiere que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento y que, por supuesto, entregarles la salvación, por lo tanto, la vida eterna también. Pero los seres humanos son los que deciden si creen en ese regalo, si creen en esa bendición, si creen y si tienen confianza en el Dios que les está ofreciendo la salvación o no. Y entonces ya estaríamos entrando a los procesos de confianza, seguridad, fe, ciertamente, fe en Dios, fe en quien está prometiendo. Recordemos que la salvación es una promesa. ¿Por qué? Porque en este momento no está funcionándome mi salvación. Es una promesa porque funcionará hasta que yo termine mi vida en esta tierra. Cuando yo ya no esté en esta tierra, entonces va a funcionar la salvación. Por eso es que menciona la Biblia, somos salvos por esperanza. Estamos esperando la salvación, pero ya tenemos la salvación, ya somos salvos. ¿Y cuál es la prueba de todo esto? Por eso vimos el capítulo 1. Perdón, señalo el capítulo 1 en el versículo 14, en donde el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. En el versículo 13 se menciona que se nos entrega el Espíritu Santo y en el 14 el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Por qué señalo esto? Esto es importante porque el principio, porque el anticipo y además la garantía de nuestra herencia. Ahí menciona Pablo, nuestra herencia, sí, nuestra herencia, pero también eso tiene que ver la salvación. Yo tengo garantía de que Dios me va a salvar cuando yo termine mi tiempo sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque tengo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me da testimonio, también lo menciona Pablo en el capítulo 8 de Romanos. El Espíritu Santo es el que nos da testimonio que somos hijos de Dios. Si tengo ese testimonio, tengo al Espíritu Santo. Si tengo al Espíritu Santo, tengo la garantía que seré resucitado, tengo la garantía que seré salvo, tengo la garantía que tengo herencia, tengo la garantía de que fui conocido por Dios, llamado por Dios, escogido por Dios, predestinado por Dios y ya estoy glorificado también. Todo esto es importante, son los principios de fe. Pablo no lo menciona así como paso a paso, puede ser que porque ya lo mencionó en el capítulo 1 en el versículo 13, o puede ser que lo quería dejar en medio de todo esto, ya reconociendo toda su doctrina que estaba en todas las otras cartas. Es posible que se dé así, pero por eso quería ir un poco más detalladamente, especialmente en este versículo 5 y el principio del 6 pues tiene mucho que ver el capítulo 6 de Romanos. Pero en sí, la doctrina de Pablo, pues Pablo habla mucho de la fe.
muchísimo de la fe. Y despreciar la gracia entonces no es cualquier cosa. Despreciar la gracia de Dios, estoy despreciando el favor de Dios, estoy despreciando el amor de Dios, pero al mismo tiempo dice el religioso, yo merezco la salvación. ¿Merece la salvación si está despreciando el amor de Dios? Si está despreciando el favor de Dios inmerecido, que por eso es que señalamos la palabra gracia, favor inmerecido, la palabra misericordia, que tiene que ver con este bien, dar este bien, pero sin ninguna obligación. Dios no tiene ninguna obligación de darle la salvación a nadie. Dios no tiene la obligación de darnos la salvación. Dios nos da seguridad de salvación porque quiere que nosotros tengamos seguridad, tengamos convicción, pero no es que la merecemos, no merecemos la salvación, ni mucho menos que la ganamos, no ganamos la salvación. Dios en su misericordia nos la entrega y quiere que tengamos seguridad. Y lo que demanda de nosotros es esa seguridad hasta el final. Lo que menciona Pablo al final de su vida, he guardado la fe, he guardado la fe. Terminé mi carrera, pero ¿para qué? Para guardar mi fe o porque guardé mi fe. En la salvación no existen entonces las obras. Esta es una cláusula muy importante. No existen las obras para salvación. No existen los medios para salvación. No existen los sacramentos. Hay ordenanzas, porque son ordenanzas de Cristo que tienen que ver con la fe, tal y como lo acabo de describir con respecto al bautismo. Pero esas ordenanzas no son salvíficas, podríamos decirlo así, o no son condiciones para salvación. Y con esto, pues obviamente, algunos dirán, bueno, los no convertidos, siempre pasa esto y sí puede suceder, los no convertidos. Entonces no necesito bautizarme para poder ser salvo, entonces no me bautizo. Quienes tienen esto es porque tienen un defecto en la fe. Están construyendo su propia forma de entender a Cristo y eso es muy peligroso. Va a perder la fe, si es que la tiene, va a perder la fe y probablemente muy pronto. Por eso mencionaba, por eso lo dije, la primera orden que nos da Cristo, si yo he regresado a Dios, yo ya no quiero ser este hijo de desobediencia que menciona aquí el versículo 2. Ya no quiero ser ese hijo de desobediencia, ahora yo quiero ser un hijo obediente. El primer paso, la primera orden que tenemos como creyentes para demostrar y testificar que yo me he convertido es el bautismo. Entonces, bien importante, así como lo vimos con respecto al pecado, Pablo menciona en el capítulo 6, debido al gran pecado o muchos pecados, fue necesario una gracia mayor. Por lo tanto, entonces, sigamos pecando para que entonces venga más gracia. Dice Pablo, no. Nosotros no debemos pecar. Y sabemos que es así, sabemos que no debemos pecar. ¿Pero por qué no debemos pecar? Nosotros no debemos pecar porque ya hemos muerto al pecado. Es diferente. No se trata de que el pecado nos condene, que sí lo hizo antes, en el pasado. El pecado nos somete, el pecado nos aleja de Dios. Esas son las razones anteriores. Eso es lo que nosotros sin Cristo conocíamos. Ahora con Cristo cambia el sentido y así es en muchas cosas. En el bautismo es esto también. Cambia el sentido. Como ejemplo está el del pecado. Entonces ahora yo, ¿por qué no tengo que pecar? No tengo que pecar porque yo ya soy diferente a lo que fui antes y esa naturaleza ya está muerta junto con la muerte de Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que ir adquiriendo. Conforme vemos la palabra de Dios, entonces lo que vamos encontrando son estas motivaciones diferentes para nuestra fe, mejores, es una construcción más excelente para nuestra fe, en donde, claro, una persona religiosa no tiene que pecar, sí, no tiene que pecar. Un ser humano cualquiera no tiene que pecar, claro, no tiene que pecar por diferentes motivos. Ahora, el creyente tiene un motivo más perfecto.
ese yo ya no soy. Esa persona murió en Cristo. El pecado en mí está muerto y ya no tengo que seguir obedeciendo eso. Entonces, es muy recomendable ir cambiando los sentidos, ir cambiando los conceptos, ir cambiando el por qué hago esto y el por qué no hago aquello. Es muy importante. Es decir, hay que dejar de pecar. Por supuesto que hay que dejar de pecar, pero el detalle es ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque Cristo me ha hecho una nueva criatura, ha transformado mi corazón y mi vida completamente, porque antes yo estaba muerto y ahora estoy vivo y mi vida es una vida eterna, por lo tanto mis pensamientos son diferentes, mis intenciones son diferentes, mis deseos y mis convicciones son diferentes. Ese es el cambio que debe tener el creyente y en ese mismo cambio seguir el camino del Señor, el cual Él pone delante de mí. De hecho, lo vamos a ver en este pasaje, es bien importante y bien interesante. Son cosas que el Señor va a ir poniendo delante de mí y yo tengo que seguir obedeciendo y obedeciendo el camino que el Señor me da. Tomen en cuenta el mismo ejemplo que daba sobre los israelitas. Les recomiendo mucho revisar ese ejemplo. Porque los israelitas el Señor no les pidió de favor que fueran a la tierra prometida. A los israelitas Dios no les dijo, páguenme el poder entrar a la tierra prometida. A los israelitas Dios les dio la orden, vayan a la tierra prometida, entren a la tierra prometida. Yo estoy con ustedes, conquisten la tierra prometida. ¿Por qué? Porque les estaba hablando como seres de fe, que eran su pueblo. Y es la diferencia con los creyentes y cómo nos empieza a tratar Dios cuando nos entregamos a Él y cuando le entregamos a Él nuestra intención.